Hoy en día el religioso, hermanos, el puritano, piensa que la práctica de su religión está por encima del poder de Dios. Hoy hay un montón de locos religiosos en las iglesias. Muchos que se la llevan de más santurrones que otros. Esos están endemoniados. Esos están peores que los liberales. Porque en la iglesia no presumimos ni tampoco competimos de que yo tengo más santidad que otro. No. Siempre debemos de entender lo que dice el texto sagrado. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué pasa cuando Dios ya no está con un hombre? Solo le va a quedar la fama. Solo le va a quedar la bulla. Solo le va a quedar, hermano, aquella fama que Dios lo respaldaba, pero ya no. Una vez que Dios se aparta de un hombre, se acabó la autoridad. Se fue la autoridad. Ya Dios no lo respalda. Y como Dios no lo respalda, viene a ser, hermanos, títere del enemigo. Vaya a ver cómo anda la gente en desobediencia, en pecado. ¿Cómo andan? Vaya a ver cómo andan. Yo me he encontrado pastores en la calle que lloran y me abrazan y me dicen: ore por mí. Yo un día estuve al frente de un ministerio, pero ahora duermo en los parques, en las calles, en la cuneta. Perdí mi familia, perdí mi hogar, perdí mis hijos, perdí la iglesia que él me había puesto a pastorear. Y pastoreé 30, 20 años de ministerio. Y ahora mire cómo me anda el diablo. Porque se ve la gente cuando Dios ya no está con ellos. Porque el pecado hace que Dios se aparte de la gente. Una cosa es que Dios esté con nosotros y otra cosa es que Dios nos hubiere dejado. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón es un vivo retrato, un vivo ejemplo de cómo es cuando Dios se aparta de la gente. Por eso, más que cualquier cosa, oremos a Dios que nunca, hermano, Dios se pueda apartar de nosotros. Y si hay algo que está permitiendo que Dios sea parte de nosotros, que Dios con su misericordia, por favor, nos avise para volvernos a Él otra vez, para que su presencia esté con nosotros. Vamos a ver Jueces 16:20. Este versículo es muy triste y es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Es uno de los versículos más tristes de la Escritura. Y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Se da cuenta lo que hizo el enemigo con la vida de un hombre tan poderoso como Sansón? Sansón, cuando se molestaba y lo irritaban y lo enojaban, se llevaba a las puertas de las ciudades, hermanos, las arrancaba como arrancar pedacitos de hilo. Y eran puertas que los historiadores en el tiempo de hoy dicen que pesaban más de 1,000, hermanos, libras, o unas 2,000 libras, pesaban 1,000 kilos, casi 2,000 libras y medias. 2,000 libras, 2,500 libras, y las agarraba de enojado y se las arrastraba y las subía arriba del cerco, del muro, y se las llevaba para la montaña y allá las dejaba. Era tan grande el poder que tenía Sansón, que una vez que se fue la presencia de Dios de su vida, se volvió arruinado.
el enemigo lo desbarató, lo derrotó, lo acabó. Por eso es que nosotros los cristianos debemos de entender que el que ha delegado autoridad sobre nosotros es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Por más que Dios te haya levantado, te esté usando, nunca te presumas que por tu fuerza o por tu sabiduría o por tu poder es que los demonios se someten delante de ti. Es por el poder que Él ha delegado. Es por el poder que Él ha dado. Por eso dice la Biblia, está en la palabra del Señor Jesucristo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Es la primera señal para los cristianos, los creyentes en Cristo. Echar fuera demonios. ¿Qué pasa cuando de repente en la noche alguien en la casa no puede dormir? Y de repente siente que hasta oye voces. Que de repente el hermano que con usted anda, de repente dice: hermano, no me siento bien. Siento como que me mueve en la cama. ¿Qué debo de hacer en ese momento? ¿Qué debo de hacer? Levántate y reprende al diablo en el nombre de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. No dice que los titulados. No dice que los doctores en teología. Dice los que creen en su nombre. ¿A dónde está la clave? En la obediencia, en el sometimiento a la autoridad de Cristo. Usted no puede andar echando fuera demonios si usted anda pecando. Si usted anda siendo cristiano y es un pornográfico. Si usted es cristiana y usted es cristiano y usted anda en dos aguas, no ora, no ayuna, ¿cómo usted va a tener autoridad contra el poder del diablo? Si el primer rebelde es usted, pues. ¿Cómo vamos nosotros, hermanos, si este reino de las tinieblas opera en autoridad satánica? Y este demonio satánico no cree usted que se mueve así nomás, no. Este opera a través del pecado, a través de la desobediencia, a través de los vicios, a través de toda maldad. Opera Satanás, y el que anda en maldad, ¿cómo lo va a poder echar afuera? Por eso es que hay cristianos que están endemoniados y están en la iglesia. Vaya a preguntarles a usted cómo anda. Siempre andan un dolor de cabeza que no se les quita. Siempre andan oyendo voces, andan miedo, andan endemoniados. De repente en la noche no pueden salir afuera si la mujer no sale con ellos. Porque tienen miedo. Y si la mujer los toca a medianoche como por accidente, ¡ay! ¿Qué tal? Me tocaste. Porque así vive el que anda pecando, pues. Dígame, ¿qué autoridad puede tener contra el poder del diablo? Ni uno. No puede tener ningún poder. Amén. Veamos las claves bíblicas que dijo el Señor. Veamos qué dijo el Señor. Santiago capítulo 4. Todos los hermanos, váyase a Santiago, no se quede allí, hay que estar estudiando la palabra, porque si usted quiere aprender, pues para eso vino. Para prepararse y decir: el pastor Iván me enseñó. Y versículo 7. Miren lo que dice la Biblia. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo el diablo se va a someter al que no se somete a nadie? ¿Puede el diablo obedecerle a un cristiano rebelde? No, pues ¿cómo le va a obedecer? Si más bien adentro de él anda. Pero la clave para poder tener autoridad contra el reino de las tinieblas dice: someteos pues a Dios, que quiere decir, está bajo la autoridad de Cristo, obedeciéndole.
Y luego eso habla de una vida de obediencia total, pues. Y luego dice, resistid al diablo. ¿Cómo lo vamos a resistir? En fuerza física jamás lo vamos a hacer. Que le vaya a decir un estudiante de instituto bíblico, por el certificado que me gané de segundo año, de tercer año, te echo afuera, en la cara se le va a reír el diablo. Que le diga, por este cartón que tengo en la pared, por la homilética, por la hermenéutica, por todo lo que yo he estudiado. No. Hermanos, al diablo se resiste cuando no le abres la puerta para que caigas en pecado. Y no dejas al diablo entrar a tu vida, porque en tu vida vive Cristo. Entonces, resistir al diablo, hermanos, es negarse a todas las ofertas que él te ofrece, que son deleites temporales. Lo resististe, el diablo te tentó, pero no pudo ingresar porque le dijiste, diablo, que el Señor te reprenda. ¿Y cuál es lo que va a pasar con el enemigo? Huirá de vosotros. Cuando el diablo se da cuenta y dice, no puedo, entonces huye y sale corriendo. ¿Puede salir corriendo el diablo si un cristiano lo reprende? Sí. En el nombre de Jesús. Tiene que salir huyendo. Donde venimos nosotros ahora en esta semana, una muchacha testificaba, dice, ayer me ministraron, oraron por mí y ahora me siento libre. Ya no está el diablo en mí, ahora puedo levantar las manos y gritar gloria a Dios porque estoy libre por Cristo. Ese es el poder que hace el Señor. ¿Usted quiere tener autoridad contra el enemigo? Aprenda a someterse a Dios. Y muchas veces someterse a Dios es lo que no nos gusta. Y en la iglesia hay un pastor que a usted lo manda. No, a mí me manda Cristo, dijo un rebelde el otro día. A mí no me manda un hombre. Pero ¿cómo opera el reino de Dios? A través de autoridad, pues. El que está al frente, Dios lo ha puesto. Y los que nos congregamos allí, nos sometemos a la autoridad que Dios ha delegado sobre ese hombre. Y una vez que nos sometemos a esa autoridad, entonces tenemos autoridad contra el enemigo. Amén. Por eso está claro en su palabra, que no podemos negarla. Está en su palabra. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Cuando Cristo llama a los 12 discípulos, mire que el Señor, una vez que los llama y los prepara y los envía. Número 2, no pueden enviar a alguien que no está preparado. Y que el Señor sabe cuando un cristiano está preparado. ¿Cómo yo puedo saber cuando estoy preparado, pastor? Date cuenta que el cristiano se prepara en un proceso de preparación. Pues tiene que estar en el ayuno, en la vigilia, en la palabra, y aún los años en el evangelio, cuando los vive en una vida de obediencia, cuentan. Porque usted no piense de que es de un día para otro, no. Hay que pasar un proceso de aprendizaje, que el pastor nos forme, nos enseñe, nos ayude a través de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Dice Mateo capítulo 10 y versículo 1 en adelante. Mira lo que dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ahí está la coma, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Se da cuenta que Cristo delega autoridad sobre sus discípulos. Entonces, todo discípulo de Cristo tiene la autoridad de Cristo. Por eso es que cuando usted va a reprender, usted no reprende
de otra manera, como lo dijo el Señor, pues, en mi nombre. Y es el nombre de Jesús al que los demonios le obedecen. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos para poder reprender demonios? Nosotros no le hacemos limpias. Nosotros no le echamos agua bendita a nadie. Eso lo hacen los de la sotana larga, que le echan agua de toile a la gente. Los cristianos no, hermanos, levantamos candelas ni nada de eso. Ni mascamos ruda, tampoco. Nosotros solamente en el nombre del Señor Jesucristo es que reprendemos al diablo. Y el diablo tiene que huir. Porque a ese nombre es que él tiembla. ¿Quién da la autoridad? El Señor Jesucristo. Él nos da autoridad. ¿Qué autoridad nos ha dado? Nos ha dado autoridad a tal punto que el mismo reino de las tinieblas no puede contra la iglesia. Imagínense que los brujos, ellos pueden hacer lo que ellos quieran en cualquier territorio. Pero una vez que un cristiano se establece en esa zona, se les arruina el trabajito a los brujos. Porque ellos lo más que pueden hacer es gritar, tirar, hacer sus conjuros. Pero como en los cristianos no funciona, entonces salen derrotados como perros cuando llevan la cola debajo de las piernas, debajo de las patas. Porque no pueden usar el poder de la brujería con los cristianos. Por eso es que la magia negra, la magia blanca, el vudú y todas las magias diabólicas que hubieren en el nombre del Señor Jesucristo, se rompe toda maldición del diablo. Se rompe toda maldición satánica. Nosotros allá por ignorancia. Me acuerdo yo que cuando un niño estaba pequeñito y de repente el niño, el guirro, como dicen los hondureños, y los salvadoreños dicen el cipote. Ojalá en otro país no me vayan a malinterpretar esa palabra. Nosotros referimos a los niños, como allá en Ecuador que le dicen la guaguita. Hermanos, el niño de repente se empezaba a poner histérico, bravo. Y allá la gente en la ignorancia agarraba huevos por toda la cabeza, por los piecitos, por la pancita, para que se le vaya el ojo al niño. Eso es brujería. Eso hay que sacarlo de las iglesias evangélicas. Los cristianos lo que hacemos es que ponemos la mano en el nombre de Jesús y se va la enfermedad del cuerpo. Todo eso es peligroso. Y hay muchos cristianos practicando todavía eso. Aquí entre nosotros tenemos un jovencito que se le metieron quizás una media tonelada de huevo. Y le volvían a poner huevo y volvía a salir el dicho que el huevo siempre tiene una marquita. No, que ahí se ve el ojo. Puras creencias de brujería. Por eso es que los cristianos, hermanos, tenemos un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Imagínense que hay enfermedades mortíferas de muerte que están matando a magnates, a ricachones, a millonarios. Y nosotros aquí en la iglesia estamos vivos por una oración que se hizo por nosotros. Esto es lo bonito del evangelio, que mientras el magnate en las manos de los mejores especialistas se petatea, nosotros vamos al culto y le decimos: pastor, tengo una enfermedad tremenda que no la aguanto, pero en el nombre de Jesús se ora, se va para la casa. A los días se desaparece, en el momento se desaparece la enfermedad. Y cuando la gente dice la misma enfermedad con la que se murió el magnate, yo estoy vivo porque Cristo me sanó. ¿Sabían ustedes que los cristianos evangélicos somos los que menos creemos en la oración?
Sí. Hay gente del mundo que llega al culto. Estos no llegan para congregarse. Estos llegan porque oyen decir que el Dios usa al pastor y pasan al altar, reciben la sanidad y se van sanos. Y los cristianos de ahí de la iglesia todavía estamos desbaratados. De verdad que ustedes se ríen, pero es verdad lo que estoy diciendo. Hay gente del mundo, cientos y cientos y cientos y cientos de personas han llegado a monte de Jehová solo para que ore por ellos. Y han sido sanados, andan sanados allá afuera. Y los cristianos en la iglesia seguimos enfermos. ¿No le conté yo la historia de aquel árabe que dicen que tenía la iglesia, la licor enfrente de la iglesia en Pentecostés? La iglesia, la licor del hombre estaba aquí. La iglesia estaba al otro lado de la calle. Y el árabe siempre que oía a los hermanos gritar, porque los pentecostales somos bullitos, y decían que se queme la licor en el nombre de Jesús. Que se queme. Que esta licor desaparezca en el nombre de Jesús. Porque ahí mucha gente llegaba a comprar, hermanos, el alcohol, el aguardiente. Pero aquellos hermanos, el dueño de la licor los oía orar y decía: esto me están echando maldición, esto están haciendo algo. Pero el árabe era ateo, pues él no creía en Dios. Pero él decía: esto me están haciendo mal agüero con eso que están haciendo, que se queme la licor. Y agarraban el micrófono y el pastor y los hermanos: en el nombre de Jesús, Señor, quémala. Cabal, a los días, a los meses, a los años, se quemó la dicha licor viejo aquello. Y entonces el árabe, enojado, puso una demanda judicial contra el pastor y la iglesia y lo llevó a todos a la corte. Allá llega el pastor y los hermanos a la corte y el juez dice que pasen los acusados, el pastor y la congregación. Y el árabe parado enfrente donde estaban el que acusaba. Señor árabe, señor fulano, usted díganos por qué usted ha hecho y ha puesto una demanda contra el pastor y los hermanos de la iglesia. Porque por culpa de ellos se me quemó mi licor. Y que quede claro que yo no creo en Dios, pero esto me le echaron maragüero con eso que ellos decían. Y me la quemaron. En eso el pastor y dijo: ¿y usted, pastor, y los hermanos cómo se defienden? Y el pastor dijo: nosotros no creemos que por las oraciones de nosotros se haya quemado la licor. Entonces viene el juez, dijo: aquí está pasando algo bien raro. El ateo cree que el poder que tiene la oración y que por la oración de ellos se quemó la licor. Pero los que son cristianos, los que son creyentes, no creen que por las oraciones de ellos se quemó la licor. Aquí está pasando algo bien raro. El ateo resulta creyente y los que creen resultan ateos. Eso es lo que está pasando en la iglesia de Cristo. Hermano, la gente sabe que hay gente, tenemos gente endemoniada en la familia, pero no estamos creyendo en el poder de Jesucristo para libertarlos. No estamos creyendo en el poder de sanidad para ser sanos. Porque no ayuna porque el médico le ha prohibido dejar de comer. No ayuna porque le hace daño. No ayuna, no ora porque siente que si lo hace va a quebrantar las reglas médicas que le dio el médico. ¿A quién usted le está creyendo? Usted no piensa que si ayuno puede sanarle su cuerpo. Usted no piensa que si ayuno le puede quitar ese azote que lleva de por vida. Lo puede hacer la oración y la puede hacer el ayuno. Yo no podía ayunar, pues Dios lo sabe que yo no podía ayunar porque tenía un grave problema en mi estómago. Entonces le dije: diablo, yo no puedo ayunar, estoy mal de mi estómago. ¿Y cómo? Pues no podía. Pero en la noche no me va a detener nadie, me voy a quedar orando hasta que amanezca. Y eso sí no me lo vas a poder prohibir, Satanás, que el Señor te reprenda. No ayunaba, pero hacía vigilia toda la noche.
Amanecía de rodillas hasta que las rodillas se me pegaban en el piso. Y lo digo por testimonio. Pero en la mañana amanecía aquel gran dolor. Pero hay un día que le dije: Satanás, que el Señor te reprenda. Aunque me muera, pero voy a ayunar. Y tú vas a estar presente con todos los demonios y las legiones que quieras traer. Me vas a ver de rodillas. Me tiré de rodillas a clamar a Dios, hermanos, y el dolor era terrible, pero no paraba de ayunar. Hasta que el Señor rompió las cadenas de enfermedad. Y lo testifico porque quizás hay gente que está igual, pasando la misma prueba de salud. Pero el diablo quiere que le entiendas y le creas a él que él te puede dominar. Pero la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Primera señal de autoridad sobre los cristianos: reprender demonios en el nombre de Jesús. Un muchacho nos llevó a nosotros. Yo venía de predicar. Ese día prediqué en la mañana en Los Ángeles, en California. Prediqué en mediodía. Y luego me faltaba una prédica a las 7 de la noche en otra congregación, pero había que viajar 2 horas y media para llegar a la otra prédica. Y yo le dije a los muchachos: en el camino compramos algo de comer. Le dije al hermano Rommel que andaba conmigo. Pero de allá para acá íbamos a entregar la van que los habían prestado. Y de allá para acá nos traía un hermano de otra congregación para darnos el ray y dejarnos allí en ¿cómo se llama? En una ciudad por ahí, pues, donde los iban a recoger para la mañana para venirnos para acá. Entonces, cuando terminé de predicar, yo terminé, hermanos, exhausto. Quedé acostado en aquel carro, me acosté. Y le dije: hermano, yo me voy a dormir. Le dije: denle, manejen ustedes, yo me duermo, porque así ando desbaratado. 3 veces he predicado y ahora solo a dormir voy. Y me acuesto a dormir en aquel carro. Oren por los pastores, hermano, no es fácil. Porque la gente dice: no, que el pastor viaja mucho, pero usted no sabe las batallas espirituales. Allá me quedé dormido. Entonces, cuando llegamos, hermanos, que veníamos de Bakersfield y llegamos al lugar donde nosotros íbamos, cuando llegamos allá, me dice el hermano Rommel: ¿usted no se dio cuenta? Me dice: no me di cuenta. ¿De qué? Que este bárbaro, me dijo, a 125 millas por hora venía en esa calle. Y yo dije: Dios mío, me hubiera agarrado la muerte, pero rapidito, en vuelo directo. Así como iba este ingrato. Y cuando llegamos allá, me bajo yo y nos bajamos, y hasta el pastor, y nos bajamos. Y cuando nos bajamos, me dice el muchacho, pastor, me dice: y esto que yo antes era vendedor de droga, me dijo, andaba más rápido todavía. Y yo le dije: lo que pasa es que usted todavía sigue endemoniado. Le dije: y ahora mismo le vamos a poner la mano para echarle fuera a los demonios que usted anda. Porque él pensaba que yo lo iba a alabar por lo que él había hecho. Y yo, que vale, que venía dormido, ni cuenta me di lo que usted venía haciendo. Pero él, riéndose en gran risa, le dijo: usted lo que anda es demonios endemoniados, lo vamos a reprender. Esos demonios todavía, porque eso está fuera de orden lo que usted ha hecho. ¿Se da cuenta? Que hay gente que está en el evangelio todavía y sigue endemoniado. Hermanos, porque no ha creído que en el nombre de Jesucristo de Nazaret tiemblan los infiernos, tiembla Satanás y los demonios. Mire la segunda señal. El Señor dijo: no solamente echar fuera demonios, dice: hablarán nuevas lenguas. Hoy en día, hermanos, no se cree en el hablar en otras lenguas según el Espíritu da para que la gente las hable. No las creen, pues. No, que eso salió fuera de orden. Eso los discípulos lo practicaron, pero después de los discípulos no se volvió a aumentar. Está equivocado. Todo cristiano en Cristo, y el Señor le da las lenguas, tiene que hablarlas. Y si no las tiene que pedirlas, porque está en la palabra. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Número 1, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Cuando uno habla lenguas, hermanos, verdaderas, no inventadas, el espíritu de uno se edifica. Se le van las cargas que uno anda. Se le van las cargas, las batallas
cuando uno entra en ese momento, en ese quebranto en lengua, se le va todo. Y se levanta como nuevecito del piso. Todo cristiano debe experimentar eso. Yo sé que hay gente que hoy en día la gente no lo cree, pues. Hay pastores que no lo enseñan porque ellos no lo creen, porque no lo tienen. Pero es bíblico. Es bíblico. El mismo apóstol Pablo lo enseñaba. Váyanse a 1 Corintios capítulo 14. ¿Están aquí los hermanos? Miren lo que dice 1 Corintios 14 y versículo 18. Pídaselas al Señor, pues. Porque el Señor es el que la da, pues. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Hay veces en la vida privada necesitamos hablar en lenguas. Para que el Espíritu de Dios nos llene. Yo sé que hoy se ha sacado de orden todo eso y se ha malinterpretado. Porque por ahí andan muchos locos hablando en lenguas y en lenguas y en lenguas y en lenguas y no predican en los altares, sino que solo se tiran a hablar en lenguas. Ese es un desorden que ellos están haciendo. Alaba lo que él vive. Por eso es que Pablo dice en el verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Pero en ningún momento Pablo prohibió que se hablara en lengua. ¿Están aquí los hermanos? Esto es doctrina bíblica. Amén, hermano. En la iglesia de Corintios había un problema. Y es que los hermanos se ponían a hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas que no dejaban predicar la palabra. Entonces Pablo dice, hay un desorden que ustedes están haciendo. En la iglesia, dice Pablo, hay que establecer un orden. ¿Pero cuál era el orden? Porque los hermanos no dejaban predicar, pues. De repente el pastor quería predicar y empezaba un hermano a hablar en lengua. Empezaba otro hermano a hablar en lengua. Empezaba otro hermano a hablar en lengua. Y al final, el que llegaba y ocupaba el lugar de solamente de muy oyente, se iba sin nada en su corazón. Por eso Pablo dice en la congregación, prefiero hablar palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. Porque al final el que vino como hermanos, como solo oyente, no recibió nada de bendición. Alaba lo que él vive. Pero veamos que dice 1 Corintios 14 y versículo 1. Esta es la parte que les voy a tocar. Las otras 2 se las toco la otra semana. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea que todo cristiano debe aprender a predicar. Y si no lo ha llamado Dios a predicar, que se quede para servir entonces. Porque hay gente que quiere predicar y no tiene el don de predicar. Dios no se lo ha dado. Pero se le ha metido que él es pastor y no tiene nada. Pero el verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie las entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso que sigue. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso se da cuenta que la Biblia no prohíbe el hablar en lengua. Aunque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, mayor es el que predica que el que habla lenguas. Pero las lenguas, hermanos, sirven para edificación al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces a través de las lenguas hay mensajes de Dios y que son mensajes que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque esta es la otra parte que se ha salido de contexto hoy en día. Que la gente empieza a hablar unas lenguas medias raras y le va a profetizar a la gente. Y eso es lo que yo en la iglesia corrijo. No que así dice el santo, que te unja con sal, que te pegues 3 bañadas
y que te bañes en el río Jordán. Y yo, ¿cómo voy a ir al río Jordán si yo no tengo papeles? Hermanos, porque son puras cosas y locuras que hoy la gente se inventa. Por eso es que el cristiano, hoy más que nunca, necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Pero en ningún momento hablar en lenguas es prohibido. Claro que tiene su orden. Aquí en la iglesia, cuando viene la hora de la palabra, todo el mundo se sienta para escuchar la palabra. En las alabanzas se goza, le toma a Dios, la llena, lo llena y habla lengua, gloria a Dios, se goza. Pero cuando viene la palabra, todos se van a sentar. Porque ahora es el tiempo de la palabra. Amén. Veamos cómo es que Pablo corrigió esto. Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 27. Porque se había salido de control cómo estaban llevando el don de lenguas. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos o lo más tres o por turno y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Se da cuenta? Pablo dice, vamos a corregir este asunto. Si un hermano habla lengua, que se levante un intérprete. Y si él tiene el ministerio de intérprete, Dios se le ha dado el discernimiento de interpretar y ese don de interpretar, gloria a Dios. Pero todo tiene su tiempo. ¿Cuándo va a ser esto? Porque los hermanos de Corintios habían entrado en un dilema de que ya por último se levantaba uno hablando lengua, se levantaba otro hablando lengua, se levantaba otro hablando lengua y al final no se predicaba. Pablo dice, si no hay un intérprete, cállense y hable para sí mismo y quédese quieto. Y que se haga por turno, porque si uno hablaba lengua, un intérprete se levantaba. Y uno sabe cuando las lenguas son de Dios. Cuando las lenguas no son de Dios, el pastor que tiene el Espíritu Santo también lo sabe. Sí. Una vez una mujer brasileña me llevó a su mamá y me dijo, le traje a mi mamá para que ore por mi mamá. Y cuando íbamos a orar por la mamá, ella empieza a hablar en lenguas. Y me levanto y le digo al muchacho, empieza a tocar el coro, los coros, tóquelo. Y aquella empezó a supuestamente hablar en lengua y le dije, no, aquí la primera endemoniada es esta mujer antes que aquella. Y me quedan viendo los hermanos, sí. Y le pongo la mano y eran demonios que tenía. ¿Se da cuenta? Que tan importante es el discernimiento del Espíritu Santo de Dios en la vida del cristiano. Terminé reprendiendo los demonios de ella y los demonios de su mamá, que era bruja. Se da cuenta que qué importante es el Espíritu Santo, porque ella empezó a hablar en lenguas y cualquiera puede decir, es el Espíritu de Dios. Un momento, cuando hay discernimiento del Espíritu Santo no se juzga mal, porque el Espíritu Santo de Dios revela los misterios y lo que está oculto. Por eso más que nunca necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo, pero el hablar en lenguas es bíblico. Hay gente que lo ha cohibido en las iglesias. Hay veces que siente y tiene deseo Dios de moverse en la congregación y de repente el hermano dice, no, mejor me cohibo. Cuando está el fluir, cuando está la oración, cuando están orando, deje que fluyan las lenguas en la oración. No ande levantándose a ponerle las manos a nadie. Usted hable lenguas con Dios porque se está librando una batalla espiritual y necesitamos que la gente entre en el Espíritu Santo. No es que se levanta para andarle poniendo las manos, no, usted se ora y habla lenguas en la banca, en la silla, hincado, ahí las habla.
en tiempos de la guerra, dicen que había una campaña. Y estaba una campaña tremenda, bonita la campaña, pero se vino la guerra. En ese momento se encuentra la iglesia en juego cruzado entre el ejército y el grupo de la guerrilla. En ese momento el pastor estaba dando una enseñanza. De repente dicen que empezó una mujer a hablar en lengua y el pastor la quiso parar. Pero vino un anciano y le dijo: mi pastor, perdóneme, yo sé que usted me va a mandar a sentar, pero ella está hablando un mensaje para nosotros. Dice Dios que lo escuchemos. A ver, hermano, le dijo el pastor, ¿usted lo está entendiendo? Sí, mi pastor. Dice la hermana que entre 1 hora más este edificio va a explotar. Lo van a hacer tirar a través de bombas. Y dice Dios que nos vayamos. Que nos va a librar a todos de este lugar, que nos vayamos ya. Entonces el pastor dijo: a la buena, ¿quién no? Alistémonos todos y nos vamos. 1 hora más tarde el edificio estaba explotado. ¿Se da cuenta? Pero hoy en día los cristianos hablan lengua porque comen muchas pupusas. Y comen muchos, hermanos, chuchitos y pollo campero. Hoy hacen falta los hombres espirituales que se metan con Dios. Yo no soy escéptico a que los dones de Dios se manifiesten. Lo que soy escéptico es al desorden y al desastre, y eso sí lo corrijo aquí. Alaba lo que Él vive. Por eso el apóstol lo dice con gran certeza, si están los hermanos aquí, que cuando se va a hablar en lengua, porque Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Son lenguas en un lenguaje desconocido, hermanos, que muchas veces no lo conocemos. Qué experiencia más linda es tener esa experiencia. Qué experiencia más linda es tirarse a orar y no parar de orar. Y entrar en el espíritu de oración a través de las lenguas espirituales, es bíblico. Ese don también en la iglesia hoy en día se ha malinterpretado, porque por ahí salen locos hablando lenguas. Solo, hermanos, para que la gente los mire. Las lenguas no fueron dadas para eso. En las lenguas se habla misterios. En las lenguas se edifica el cristiano. En las lenguas se reprenden demonios. Porque el demonio no puede interpretar las lenguas de Dios. No puede. Nos dicen que había un evangelista reprendiendo demonios. Había un muchacho ahí hablando lengua. Y luego cayó un endemoniado. Y el muchacho le pone las manos y hablando lengua. Y el demonio le repite las lenguas que el muchacho estaba hablando. Entonces el evangelista le dijo: tú estás inventando esas lenguas. Y le dijo: fuera demonio en el nombre de Jesús. Se fue. El mismo demonio repetía las lenguas que el muchacho hablaba. Se da cuenta que no podemos presumir de ser espirituales. Por eso es que hay que pedirle a Dios la verdadera manifestación de su presencia. Lo necesitamos, hermanos. Tenemos la autoridad de Cristo. Y todo cristiano que tiene la autoridad de Cristo no tiene por qué tener temor. Cuando la vida que vive con Dios es genuina, es verdadera, no es una falacia, no es un engaño. Porque hay pastores que no creen en el hablar en lenguas porque ellos no han tenido la manifestación todavía. Pero se la llevan de expertos en las redes sociales para decir que el don de lenguas no está vigente. Porque ellos mismos lo desconocen. ¿Cómo puede hablar de lo desconocido si no lo conoce? Es necesario. ¿Están aquí los hermanos? Alaba a los que Él vive. Pues ya vamos a terminar.
Pero aparte de esa señal, yo voy a terminar entonces, denme 5 minutos. Dice la Biblia que la otra señal, aparte de hablar en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si hubieren cosa mortífera, no les hará daño. Se da cuenta que con los cristianos se traduce: la brujería no funciona. ¿Cuántos brujos los maldicen? ¿Cuántos brujos quieren hacer tantas cosas y no pueden hacer nada contra nosotros? Amén, hermano. A mí me escriben hermanos de Haití y me dicen: Pastor Iván, oyendo una prédica suya, que usted estaba hablando de los demonios de la brujería, yo fui libertado aquí en mi cuarto. Yo practicaba la brujería, era un discípulo de Satanás. Pero en este momento que usted estaba hablando que el poder de Cristo era más grande que el poder de la brujería, pastor, me dijo, yo levanté mis manos al cielo y dije: si es verdad lo que ese pastor está diciendo. Me cayó un poder en el cuarto, caí al suelo. Desde allí los demonios que me ataban se fueron. Y ahora soy libre de la brujería. En República Dominicana hay mujeres que, oyendo una prédica de este servidor, me dicen: pastor, yo dejé de ser satanista el día que escuché la prédica del poder de Cristo sobre los demonios. Y me transformó el poder de Dios. Ahora soy una adoradora de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Miren lo que dice Números, capítulo 23 y versículo 23. Contra el pueblo de Dios, y todo brujo sabe que contra el pueblo de Dios, contra los redimidos de Cristo, los que tienen el sello del Espíritu Santo, no se puede ejercer la brujería. Y versículo 23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Agüero y adivinación alude a la brujería. No se puede invocar espíritus de demonios contra los redimidos y lavados con la sangre de Cristo. Vamos, hermano, levante sus manos al cielo y dele gracias a Dios por esa victoria que el Señor nos ha dado. Lucas capítulo 10 y versículo 19. Ya estoy terminando. Vamos a dejar el poder sanador para la otra semana. El don de sanidad que Cristo nos ha entregado a los cristianos. Miren lo que dice el 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra dice: os doy potestad de hollar, destruir, desbaratar serpientes y escorpiones. Alude a los espíritus de demonio. Eso habla de los demonios que operan en este mundo caído. No pueden contra los cristianos en Cristo Jesús. Un día yo fui a una campaña a Los Ángeles, por cierto, y estoy en esa campaña predicando. Yo me tiré a orar y los muchachos que andan conmigo me dicen: pastor, ¿usted no vio lo que pasó? No vi. Vinieron unas mujeres medias raras. Mientras estaban los cantos, empezaron a hacer con esos pañuelos, no sé, agarraban unos mantos y empezaban a hacer unos rituales en el altar. Pero le hacían tan feo a esas mujeres, pastor, y usted no los quisimos levantar porque usted estaba orando. Yo me tiré a orar todo el culto. Y qué bueno que no me levantaron. Pastor, y allá están sentadas al frente, son como 4 mujeres. Y se acercaron al hermano que nos invitó y le dice: esas mujeres son de la iglesia. No sabemos quiénes son.
¿Y por qué no la fueron a parar? Porque el pastor no dio orden. Pero esas mujeres le hacían tan raro, tan feo. Cuando me dan el micrófono para predicar y yo predico contra el poder del diablo, en ese momento, hermanos, cuando hago el llamado, se manifiestan los demonios. Las primeras que cayeron postradas al suelo fueron esas brujas que estaban ahí. Habían sido enviadas por Satanás a la campaña. Pero cuando estamos predicando la palabra, cayó el poder de Dios en ese lugar. Y las primeras que rodaban y vomitaban eran esas mujeres que habían ido a danzar al frente de la campaña. Y me imagino que el pastor pensaba, anda con el pastor Iván, que el Señor reprenda al diablo. Pero cuando el Señor se manifiesta, los demonios tiemblan. Sean demonios del abismo, demonios de magia negra, demonios de magia blanca, demonios de adivinación, de clarividencia, cualquier espíritu de demonio. Dice la Biblia que nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Puede un cristiano entrar en la brujería? Nada. No entra en la vida del cristiano. Porque hay cristianos que todavía practican lo del mundo. La mamá le dijo, póngase la ropa interior al revés, para que sea librado de cualquier brujería. Y hay muchos cristianos que así se quedaron. Hermanos amados, ellos mismos están cayendo en demoniarse. Porque nosotros no necesitamos practicar esas locuras. La sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos cubre y nos da poder contra el enemigo. Alaba lo que Él vive. Por eso es que el Hijo de Dios, hermano, nos dio poder. Dice, y si comieren y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Así que cuando su mujer o su esposo empiece como medio raro y le diga, hermano, yo siento que hay algo que no está bien en mí. Oigo ruidos, oigo voces. ¿Qué debemos de hacer? Póngale la mano y reprenda en el nombre de Jesús, y se van las voces. Y se va todo demonio que ata la gente. Yo siempre cuento testimonios en las prédicas, en las enseñanzas. Una vez aquí en Randall, New Jersey, una hermana nos llevó a una casa de una muchacha que padecía depresión. Estaba atada por esos terribles espíritus de depresión. Y dijo ella, pastor, vamos, yo quiero que usted vaya. Yo no iba a ir porque estaba ocupado, pero me dijo, pastor, esa muchacha se quiere quitar la vida. Vamos. Bueno, vamos pues. Y me fui con ella y con dos hermanos, una pareja, un esposo y una esposa, que no están en la iglesia. Y cuando llegamos a aquel lugar, la muchacha está con los ojos así, miren. Entramos adentro del apartamento y me dice la mujer, pastor, me dice, esa mujer está terrible. Ni los mismos familiares no quieren ni acercarse porque le tienen miedo. Cuando entramos adentro del apartamento, aquel apartamento, hermano, había un olor pero horrible, feo. Entramos adentro, yo la encontramos sentada en la cama. Y yo le digo, vengo a orar por ti. Y ella me dice, muchas gracias, pastor, por venir a orar por mí. Cuando le digo eso, me dice ella, me quiero quitar la vida. Yo le dije, demonio, el Señor te reprenda. Esa no es la voz de ella hablando. Cuando yo le digo eso, se endemonea aquella mujer. Y los que andan conmigo, como no andaban bien con Dios, los miro que se hacen a un lado. Le pongo la mano en la cabeza y le digo, en el nombre del Señor Jesucristo, que nos dio autoridad para echar fuera demonios. Se cayó al suelo. Los demonios que estaban en ella me hablaban y me decían, maldito, siempre que llegas a un lugar me arruinas la vida, me arruinas mis planes. Y yo le digo, no soy yo, demonio, es el Cristo que anda conmigo. Es el Hijo de Dios que está en mi vida.
Maldito, te odio, te voy a matar. Y como no me ha podido matar, ni me ha podido hacer nada, ha querido destruir, hacer daño hasta los hijos y la familia. Pero hasta el día de hoy no ha podido. Porque nosotros bregamos y luchamos contra el reino de las tinieblas. Aquí no hay vuelta de hoja. O te metes, porque aquí vamos a seguir adelante. Hay gente que no entiende que las batallas que el pastor tiene no las tiene ustedes. Por eso es que el pastor, hermano, su familia que se aparta de Dios son el blanco del enemigo. Porque las luchas que ustedes viven no las vivo yo, son diferentes. Hermanos, esas son las batallas espirituales que nosotros libramos. Aquella muchacha fue libre de los demonios. ¿Se da cuenta? Y los que andaban conmigo, a un lado. Si usted me va a llevar a mí a orar por un endemoniado, no me deje solo. Únase a la par mía. El aguado siempre busca hacerse un lado. Le tiene miedo a los demonios. Vamos a hablar, hermanos, de la señal de sanidad en la otra enseñanza. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Vamos a parar aquí.